que nace en el corazón de Dios, que te la transmite a tu corazón y que el Espíritu de Dios te inspira, te ilumina para que tú lo hagas. Eso va a tener un valor eterno. Eso representa lo que es el oro, las piedras preciosas, la plata. Y eso va a formar tu carácter, tu vida. Tú sabes que lo que tú haces, todo lo haces para la gloria de Dios. Por lo tanto, tú vas a recibir una recompensa. Segunda de Timoteo, capítulo, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que procura el discipulado en el creyente. Y aquí está hablando de una preparación que la da la palabra de Dios. Ahora, hermano, en esta vida o somos aprobados o somos desaprobados. Una de dos. Es como los niños que están en la escuela, ¿verdad? Ya mismo termina la escuela. Hay quienes pasan y hay quienes no pasan. Entonces, el discipulado, ¿qué es lo que procura en el creyente? Es eso. Es que cada creyente se convierta en un discípulo aprobado por Dios, no por el hombre. Porque hoy como hoy vivimos tiempo en la que el hombre es el que ordena a otro hombre o establece a otro hombre. Y por eso es importante saber discernir que tenemos que contar con hombres y mujeres aprobados por Dios, no por el hombre. Pero para eso, dice la Biblia, Pablo le está escribiendo a un joven, Timoteo, y le dice, tú procura hacer esto en tu vida, que tú seas un obrero aprobado. Y ahora dice, procura con diligencia, y usa la palabra diligencia. ¿Qué significa la palabra ser diligente? Ser pronto, ¿verdad? El diligente no es un ocioso, el diligente es uno que sabe usar bien su tiempo, que sabe usar bien sus talentos, que sabe usar bien sus dones. O sea, uno diligente es uno que es pronto para actuar. No espera hacer mañana lo que hoy puede hacer. Por eso la Biblia lo dice. Y Pablo le dice, tú tienes que ser diligente si quieres ser aprobado por Dios. Porque Dios no aprueba ocioso. Gente desatendida, que no pone atención, que no se preocupa, que no se interesa. En otras palabras, está diciendo, a eso ni te atrevas a seguir. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario de ser diligente. Son los indiligentes. Amén. Por lo tanto, dice, preséntate tú a Dios. Pero habla cómo el obrero de Dios tiene que ser aprobado por Dios. Y ahí dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, un obrero aprobado por Dios es uno que escudriña las escrituras y que sabe trazar bien la palabra rectamente. Se ha visto como los constructores, los plomeros que usan, pero tiene que ser preciso. Así la edificación viene bien. Porque todo está. Entonces, así mismo el obrero de Dios tiene que saber usar esta palabra. No interpretarla a su manera o no decir lo que uno quiere decir, no lo que la Biblia dice. Por lo tanto, está hablando aquí de una persona no neófita, sino una persona que se interesa en estudiar. Porque, hermano, expresar la palabra de Dios, trazarla bien, tiene que ver con un estudio profundo. Porque tanto la Biblia, que es el libro de Dios, fue escrito en arameo, en griego, en hebreo. No viene de latín, no viene de nuestra lengua. Por lo tanto, si yo quiero trazar bien la palabra, yo tengo que interesarme un poco en estudiar las palabras de donde se originan. Y para eso, ¿por qué? Porque hoy como hoy hay muchas Biblias que son mal interpretadas.
O sea, porque quieren, le doy un ejemplo. La Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia acomodada a su dogma, a su creencia. Por ejemplo, la Biblia de Testigos de Jehová, como ellos no creen en el infierno, le quitan los versículos donde habla del infierno. Entonces, Marcos, por ejemplo, 9, 44 y 46, donde dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Como no creen en el infierno, lo quitan de su Biblia. Quitan palabras como la sangre, y que en Efesios 1:7. Como ellos no creen, por ejemplo, en las liberaciones que hacía Cristo, porque eran sus credenciales, que Él era el Mesías. Y entonces ellos quitan, por ejemplo, Mateo 18:11. Y quitan así una serie de versículos porque van acomodadas a su creencia. Esto es un ejemplo que le doy. Entonces nosotros tenemos que ser celantes. Un obrero aprobado es alguien que tiene una convivencia, una relación con la palabra de Dios. O sea, no es solo uno que estudia, sino que es uno que se ha procurado y se ha propuesto que esta palabra se haga viva en su corazón, se haga viva. O sea, no solo la enseña, sino que la vive. Por eso es un obrero aprobado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Amén. Entonces, y ahora, ¿por qué? Para que sea un obrero aprobado por Dios, es un obrero, es alguien que, perdón hermano, es alguien que al tener un contacto con esta palabra se está convirtiendo. Porque la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Entonces, en la medida que el obrero de Dios se relaciona con la palabra de Dios, se va convirtiendo. Tremendo. O sea, el beneficio de acercarme a la Biblia con la actitud correcta, con la intención correcta, con la motivación correcta, va a ser una transformación en mi alma, en mi vida. Y entonces, de eso que se refiere aquí, tú procura presentarte a Dios como obrero aprobado. O sea, no como un gran teólogo solamente, no como un gran que sabe la escritura, no de nada sirve si no va acompañado con el testimonio de la vida. Amén. Tiene que ser aprobado por Dios, no porque sabe, sino porque es uno que vive la palabra. Amén. Amén. Entonces, lee lo que dice en el libro, Obrero Aprobado. Obrero aprobado. Hombre aprobado por Dios, porque tiene la unción del Espíritu Santo, ejecuta y cumple la palabra. En otras palabras, un estilo de vida diferente, con nuevos principios. La obediencia es un modelo de vida que se practica todos los días, permitiendo que la verdad, la justicia y el amor de Dios se manifiesten a través del discípulo verdadero de Cristo y así llevar la gloria a Dios. Amén. Es lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Es algo diario, cotidiano. Usted tiene una relación viva con esta palabra. Ahora vamos a ver, 1 Corintios, uno busca 1 Corintios 3, 13 al 15. Hermana Carla, usted busca 1 Corintios 3 del 15, 3 del 13 al 15. Mi hermano busca la 2 Corintios 5, 10. Mi hermana, usted busca 1 Corintios 4 del 1 al 5. Amén. 4 del 1 al 5. Y tú buscas 1 Corintios 9, 27. Amén. Ok. Entonces, hermana Carla, usted empieza a leer 1 Corintios 3 del 13 al 15. La hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Gracias, hermana. Si ustedes ven en este diseño, ustedes ven una mano, el fundamento de Jesucristo, sale un fuego, pero mire, está el oro, está la plata y está piedras preciosas. Sí. Estas tres cosas, a la cuenta, el oro más bien purifica, el fuego más bien purifica al oro. Y así a la plata le da la forma, le quita las impurezas. Igual con las piedras preciosas. Entonces, pero en cambio aquí está hablando, la obra de cada uno se manifestará porque el día la declarará, pues el fuego será revelada. Y ahora va a hablar sobre los materiales, que eso lo vamos a ver más en la otra cita bíblica que dice la hermana. Ahora lea el otro lo que dice 2 Corintios 5:10. Léelo, eso. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, bueno o sea, malo. Ya, siéntate, mi hermano. Muchas gracias. Ahora, vamos a ver el primer pasaje que leyó la hermana. En el contexto que leyó Carla, está hablando sobre Pablo, que él es como un arquitecto, en el versículo 10, donde él pone solamente el fundamento, pero cada uno sobreedifica sobre ese fundamento. Y entonces va a hablar sobre el material que uno usa, el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, dice, y ahí es lo que leyó la hermana Carla. Entonces, el fuego sí va a quemar la madera, sí va a quemar el heno y sí va a quemar la hojarasca. ¿Y esto qué significa? ¿Qué representa esto? Todo lo que en esta vida se quiso hacer para agradar según a Dios, pero en la energía de la carne, no del espíritu. Por lo tanto, hizo un servicio y cuando va a ser pasado por el fuego, se va a quemar. Quiere decir que no va a alcanzar ningún premio, ninguna recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el servicio que prestó fue consumado por el fuego. Lo que no se va a consumar es el oro, la plata y las piedras preciosas. Eso representa lo que es el fruto del Espíritu del creyente, lo que usted sirvió a Dios, pero que fue aprobado por Dios, porque nació en el corazón de Dios, porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Porque de nada sirve todo lo que hagamos en esta tierra si lo hacemos a nuestra manera. Si lo hacemos como nosotros queremos. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón que presentaron un fuego extraño en el altar y fueron muertos? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que el servir a Dios, por eso estamos hablando de obreros aprobados, se trata de un servicio santo. No hacerlo a mi manera, en mi fuerza, en mi energía, como me parece, como yo quiero. No. Entonces tiene que ser una obra que nace en el corazón de Dios, que te la transmite a tu corazón y que el Espíritu de Dios te inspira, te ilumina para que tú lo hagas. Eso va a tener un valor eterno. Eso representa lo que es el oro, las piedras preciosas, la plata. Y eso va a formar tu carácter, tu vida. Tú sabes que lo que tú haces, todo lo haces para la gloria de Dios. Por lo tanto, tú vas a recibir una recompensa. Y lo que leyó el hermano en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 10, ¿verdad? Ahí dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí es que va, aquí está hablando de un juicio para la iglesia, no para aquellos que no conocen al Señor.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tremendo. O sea que ante los ojos de Dios, hermano, estamos desnudos en nuestro corazón. Dios ve nuestras motivaciones, el por qué hacemos tal cosa o el por qué no la hacemos. Dime. Pastor, si quieren preguntar algo en el discipulado, les puedo preguntar, porque son clases. Sí. Tienen una duda o algo, esta es una clase. Ya en la palabra, ahí sí no podemos. Pastor, tengo una pregunta. Usted habló ahorita de un juicio para nosotros Como iglesia. Entonces hay diferentes tipos de juicios. Claro. Porque están las personas naturales o las personas que saben de Dios pero nunca quisieron. Claro, ese es otro juicio. Entonces son diferentes juicios. Son diferentes juicios. Ahora, cuando hablamos aquí de tribunal, ¿qué se hace en un tribunal? Juzgar. Sí. Juzgar. Entonces, pero aquí este juicio tiene que ver no para ser condenado, sino para recibir premio. Como la parábola de la sirvienta y los ricos. Okay. Así, entonces, pero si leemos el contexto, en el contexto está hablando sobre la transformación que recibirá el cristiano cuando va a ascender al cielo. Y después del arrebatamiento es que viene el tribunal de Cristo. Entonces, en este tribunal de Cristo, la iglesia se presenta para ser juzgada por lo que hizo mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Tremendo. Ahora, ¿cuándo usa? Yo quiero que ustedes lean ahí. ¿Qué es lo que declara? Sigue leyendo lo que dice abajo en el libro. Ok. Que me había pasado a la otra página. Okay. Léelo fuerte ahí. Ahí se declara. Se declara que habrá un resultado doble de este examen. Una recompensa recibida o una recompensa perdida. Es un juicio interno que determina el carácter y su motivación. El propósito de la prueba de fuego es el determinar aquello que es destructible y aquello que es indestructible. Hay dos clases de materiales de construcción. 1 Corintios 4, 1, 5. Las cosas hechas por impulso de la carne y para la gloria de ella serán desaprobadas, pérdida de recompensas. Pablo expresa su temor de depender de la energía de la carne en vez del poder del Espíritu a la luz de este hecho. Cuando escribe en 1 Corintios 9:27, usa la palabra eliminado o reprobado. Adorquimos entre paréntesis. Sí. Él nos está expresando temor de perder su salvación. Él no está expresando. Él no está expresando temor de perder su salvación, sino más bien que aquello que ha hecho sea hallado inútil, que no sirva para nada. Aquello que resiste esta prueba es doquimos, que aprobado. ¿Qué quiere decir aprobado? Ahora, para nosotros entender esto, les di como ejemplo que la Biblia misma expresa ahí sobre el material que se usa. Entonces, lo que han usado simbólicamente representa la madera, ¿no? El leño, ¿no? La hojarasca, todo eso se verá consumado por el fuego. ¿Por qué? Porque hizo un servicio con una motivación incorrecta mientras estaba en el cuerpo. Porque hay mucha gente que hace tantas cosas porque quiere ganar un cargo, porque quiere recibir gloria del hombre, ser visto por los demás y cosas así. En aquel juicio, Dios va a juzgar un juicio interno, va a sacar a la luz. Y Pablo lo revela en el primer pasaje, 1 Corintios 4, del 1 al 5, donde tú lo tienes, ¿verdad? No, yo tengo el 9, 27. ¿Quién tiene? Ya, léalo, hermana. Así pues, tengamos los hombres por servidores a Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se halló.
Sigue. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, pero por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala Conciencia. no por eso yo soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de los tinieblas y manifestará la insistencia de los corazones. Intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Si te das cuenta, Pablo se está poniendo como ejemplo. Y Pablo está diciendo, mire, yo tengo muy en poco el ser juzgado por ustedes los hombres. Aunque si yo tengo una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Pero no por eso me juzgo a mí mismo, sino que un día Dios juzgará. Y ahí habla del juicio interno, donde va a sacar, dice, lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones. Tremendo. Y entonces cada uno recibirá su alabanza, o sea, su recompensa de Dios. Hermano, porque Dios nos salva para que le sirvamos, pero Dios en su justicia, según la Biblia, en el cielo, en ese tribunal de Cristo, va a recompensar a aquellos que se dejaron usar por Dios, que fueron obedientes. Pero aquí usa una palabra, fiel. Es importante que cada uno de ustedes sea hallado como buen administrador y fiel, dice. Usa dos palabras, ser un buen administrador. Hermano, el obrero aprobado por Dios es un buen administrador de su propia vida. Sabe administrar su tiempo, sus dones, talento, todo lo que Dios ponga en sus manos. Hermano, porque Dios pone tantas cosas en nuestras manos. ¿Qué ha puesto en nuestras manos? Somos administradores. Sea que te haya dado una esposa, hijo, familia, trabajo, todo lo que Dios un día nos va a pedir cuenta. Yo puse en tu mano esto. ¿Qué hiciste de eso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo administraste? ¿Me explico, hermano? O sea, la cosa con Dios es seria. Y entonces somos responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer en este mundo. Un día daremos cuenta a Dios, hermano. Entonces el apóstol Pablo aquí se pone él como ejemplo. Y él dice, no porque yo, en otras palabras, porque él tenía la autoridad por su vida íntegra de decir, yo soy fiel, soy buen administrador, soy un siervo de Dios, pero no por eso me puedo justificar a mí mismo, me puedo juzgar a mí mismo. Un día Dios me va a juzgar, aunque si tengo mi conciencia limpia. No, y no puedo juzgarme ni a mí mismo, y muy en poco tengo el ser juzgado por ustedes. Y eso es importante, hermano, en el carácter de una persona. Tener en poco el ser juzgado por los demás. Pastor, perdón. Y hoy en día, por eso es que la gente no va a la iglesia. Porque en vez de enfocarse en Dios o ponerse a disposición, abrir su corazón y ponerse a disposición de Él para ser transformado, dejarlo entrar y obrar en uno, muchas veces nos ponemos a ver cómo se comporta el pastor, cómo se comporta el que suena la batería, cómo se comporta aquel que va con saco y corbata a la iglesia, y entonces ahí nos desenfocamos y no logramos obtener o enfilarnos en la línea de la perfección en Dios, porque estamos solo viendo a los demás, perdemos el norte, no nos concentramos en nosotros mismos, claro. Porque la salvación es individual. Y yo invito a mucha gente a la iglesia, toda la semana, exagerado, pero me encuentro con ese problema, que la gente se enfoca, este tema es muy importante, que se enfoca en juzgar, juzgan a este, al otro, entonces pierden el enfoque. Pero perdóname, pero el que cae en esa actitud está cayendo en una actitud hipócrita, porque Jesús dijo, no seas hipócrita, dice, viendo la viga, dice, la pajita que tiene tu hermano cuando tú tienes una viga, y le dice, hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo. Hipócrita, dice. Primero sácate la viga que tienes en tu ojo. ¿Qué es una viga, hermano? Una viga es una cosa grandísima que sostiene un edificio.
Y entonces dice, yo no quiero que ustedes caigan en ese juicio carnal, porque ese es un juicio de la carne. El que toma esa actitud vive en la carne, está viviendo en la carne, no en el espíritu. Porque el espiritual, la Biblia dice en 1 Corintios 2:16, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tremendo. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Él podía juzgar. Por eso que cuando se apareció en 1 Corintios 5, un caso de inmoralidad en la iglesia, que un joven iba a la cama con la mujer de su padre, él lo juzga. Pablo lo juzga y dice, hagan una reunión, aunque si yo no estaré presente, mi espíritu está presente, aunque yo al tal ya lo he juzgado, dice. Tremendo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer con él? Excomulgarlo, entregarlo a Satanás. ¿Por qué? Porque se hacía llamar hermano. Y ahora va a hablar de juicio, Pablo. ¿Por qué? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero a los que están adentro, dice Pablo, ustedes tienen el derecho de juzgarlo. Tienen el derecho. Si eso se hace en una institución humana, ¿cuánto más en la iglesia? ¿Me explico, hermano? Mire, usted, le voy a dar un ejemplo. Usted siendo militar usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted tiene que someterse a la regla. Yo estuve en la infantería marina, hermano. Una vez me quedé dormido, propio en el refugio donde están todas las armas. Y llegó un sargento y me puso la pistola dentro de la boca. Y eso me llevó a un castigo. Y estuve preso. Hablando de la vida militar, mire, solo un ejemplo que le estoy dando. Una institución humana no te tolera y no te pasa por alto una falta así. Te juzga, te castiga. Dios dice, ay, aquí la cosa con Dios es seria, no se juega. Por eso Pablo dice que el espiritual, al que se dice ser hermano, al que dice que forma parte de la iglesia, tiene que estar dispuesto a ser juzgado si está cometiendo alguna falta, para ser disciplinado. ¿Por qué sucede tanto pecado dentro de la iglesia? Por falta de disciplina, por falta de confesión, por falta de sinceridad, y se cae en hipocresía. Y entonces la iglesia no crece, no madura. ¿Por qué? Porque no vive en el espíritu, sino en la carne. Y ahí entra la hipocresía y entra lo que dice Mateo 7. Y entonces muchos cogen Mateo 7 como excusa para seguir viviendo en la carne. Y dicen así, mire, Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces comienza el versículo 5 y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo. Está hablando aquí de un juicio hipócrita hecho en la carne. No está hablando, no se refiere a no juzgar, se refiere a que no se tiene que juzgar de esa manera, porque el Señor mandó a juzgar. El Señor mandó a juzgar, hermano. El problema es que nosotros juzgamos conforme a la carne y no conforme al espíritu. Claro. Entonces nosotros tenemos que no caer en esas mentiras, hermano. Miren lo que dice, y gracias por tocar este tema. Juan capítulo 7, versículo 24. Dice la Biblia así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces estamos hablando aquí que el Señor está mandando a juzgar, ¿sí o no? Sí. Está mandando a juzgar, pero con justo juicio, no con apa. ¿Por qué? Porque el juicio en apariencia, que es en Mateo 7, es un juicio hipócrita. Déjame sacarte la pajita. Entonces lo que está diciendo el apóstol Juan es que dice, ustedes pueden juzgar, pero no con la apariencia, o sea, no con la hipocresía, como dice Mateo 7, sino que ustedes tienen que juzgar con justo juicio. Y ahí habla sobre la integridad, sobre la justicia. Por lo tanto, si usted se va a enrolar en la familia de Dios, en los caminos de Dios,
Y mire que leí el ejemplo cuando uno se enrola en la vida militar, ¿eh? Que es lo que me pasó a mí. Hermano, y uno tiene que someterse. Tiene que ser juzgado, disciplinado, juzgado. En el camino de Dios, Dios dice, ustedes tienen que aprender a juzgar con justo juicio para que no haya pecado en la iglesia. Pero ¿por qué existe este problema en la iglesia? ¿Y por qué se vive la carne? ¿Y por qué hace las cosas con orgullo, con vanagloria? Y por eso viene la discordia dentro de la iglesia. Es porque, hermano, no se pone en práctica el principio de la confesión. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros para que no seáis condenados. O sea, tenemos que aprender a confesar nuestras faltas para no caer en hipocresía. ¿Por qué hay hipocresía dentro de la iglesia? Porque se guardan las cosas. Porque se dejan dañar el corazón. Y dice, ay, no, entonces es como un cáncer que crece y crece. No, tenemos que confesar nuestros pecados para que seamos sanados. Es bueno cuando un hijo aprende a confesar sus pecados a sus padres. Papá, mamá, te hice que quedar mal en la escuela. Tenemos que tener el corazón abierto. Amén. Tenemos que tener el corazón abierto. No vivir, por eso dice, no vivir de apariencia. No juzguéis según las apariencias. Porque nosotros nos equivocamos. A veces juzgamos por la apariencia. No. Aquí dice que tenemos que aprender a juzgar con justo juicio. Porque nosotros nos equivocamos, hermano. Así que en el amor del Señor, sigamos, porque si no, no termina. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 9:27, que es el que tú tienes, y ahí ya terminamos. Amén. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Y ahí explicó sobre eliminado, ¿no? Que cuando usa la palabra eliminado, la está usando de la lengua griega, que significa reprobado. Cuando usa la palabra adokinos, pero cuando usa la palabra dokinos, significa aprobado. Entonces, no está hablando de que va a perder su salvación, sino que va a perder una recompensa. Va a ser eliminado. Entonces, y aquí está poniendo como ejemplo la vida del cristiano, que tiene que aprender a correr bien en la vida cristiana, hermano. La vida cristiana viene comparada como una carrera. Y él habla sobre la disciplina de su cuerpo. Y yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo tengo, dice, no sea que habiendo sido heraldo. Heraldo. ¿Heraldo qué significa, pastor? Un heraldo era uno que daba un anuncio. Cuando los reyes, cuando los reyes, por ejemplo, decretaban una ley, entonces venía y le daba esa ley al heraldo. Y el heraldo tenía que ir a las plazas, al centro de la ciudad. Ese es un heraldo. Un heraldo era el que anunciaba, el rey ha proclamado y ha decretado esta nueva ley. Entonces ya, ese es un heraldo. Entonces Pablo dice, yo soy un heraldo de Cristo. O sea, uno que anuncia el evangelio, uno que predica la salvación. Y yo no quiero ser eliminado, sino ser aprobado. Aleluya. Porque no se trata de predicar, se trata de vivir lo que predica. Entonces, hay que ser valiente. Por eso, hermano, el camino del evangelio no es para cobardes. El camino del evangelio es para gente valiente. También sabe qué pasa, pastor. Es para gente valiente. Que tenemos esa pena, esa vergüenza de ser reprochados por los demás. ¿Qué va a decir fulano, mengana, o el grupo que yo estoy yendo a la iglesia? O que me van a excluir del grupo, o se van a burlar de mí. Sí. Y eso pasa muchas veces, ¿verdad? Que sí. A veces la gente no da ese paso de buscar de Dios o ir a la iglesia, o por esa vergüenza, porque van a pasar esa vergüenza de que se burlen de ellos, de que lo juzguen, de que se van a reír, o muchas cosas de esas. Sí. Por eso es que es de valiente. Y es valiente. yo le digo a las personas que no porque uno vaya a la iglesia va a ser perfecto. No. Ese es un proceso largo, ¿entiendes? Y es personal. Uno tiene que enfocarse, dejar que Dios trabaje en uno de una forma personal. Independientemente
aún de lo que diga la misma familia. Amén. A veces la misma familia lo señala a uno, Claro. burla de uno, y le dice, para ir a la iglesia como este mejor no voy, yo por eso no voy, y eso es de valiente, esa valentía de preocuparse por uno mismo, porque Claro. mire lo que me pasó a mí. El día que yo sentía que me iba a morir, que yo le dije a mis papás hace mes y medio, yo le dije a ellos, papá, mamá, no me dejen solo. Eran como a las 3 de la mañana. Digo, papá, mamá, no me dejen solo porque no me siento bien. Y no me dejen dormir. Yo sentía que me iba a morir. Y me puse a orar. Yo sentí una cosa aquí. Según lo que me faltaba la respiración, me venía el ataque me sofocaba. Y yo en ella más que todo pensaba. Y le pedí a Dios que no me llevara, que no era el momento, que me dejara de la gracia de vivir. Sí, y entonces ahí entendí que tendría que continuar a ser más valiente, independientemente de lo que digan los demás, porque al final uno es el que, como dice la palabra, ¿quién va a dar cuenta? ¿Quién va a ir al juicio? Es personal. ¿Quién va a ir al juicio? Voy a ser yo, no es el que me señala, no es el que se ríe de mí, no es el que se burla de mí. Voy a ser yo el que voy a pasar ese juicio. Entonces yo tengo que preocuparme por mí mismo, porque cada vez, decía yo sin querer, una vez di una exposición en el colegio y dije que era mejor querer ser perfecto y nunca llegar a serlo, a querer ser un fracasado y llegar a serlo. Claro, es verdad. Yo quiero que tengan en cuenta, hermano, que a la iglesia vienen personas que reconocen que tienen necesidad de Dios, no que son perfectas. Nosotros venimos a la iglesia, hermano, porque reconocemos que sin Dios no somos nadie. ¿Que dependemos de quién? De Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes que la iglesia viene gente que está buscando a Dios, porque reconoce que son imperfectos. Amén. Entonces, Pablo, el Señor dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que tenemos que buscar esa perfección en el Señor. Amén. Amén. Entonces, está clara la lección. ¿Qué busca el discipulado en el creyente? Ser aprobado por Dios. Y eso tiene que ver con la motivación, el carácter, la actitud de hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Porque un día daremos cuenta. Un día daremos cuenta a Dios. ¿Y por qué ibas a la iglesia? ¿Y por qué servías? ¿Y por qué hacías esto? ¿Y por qué no hacías esto otro? ¡Ay! Y ahí va a sacar el Señor las tinieblas, lo oculto, lo vergonzoso. Tú querías ser visto, ¿verdad? Tú querías un cargo, ¿no? Tú buscabas la aprobación del hombre, que te digan qué bravo que eres. Buscabas la gloria de Dios. Buscabas tus propios intereses. Ahora escribo este libro para hacerme rico y vender tanto. Para eso, ¿verdad? Va a sacar. Ay, hermano. Por eso es que ahora que tenemos que examinar nuestro corazón. Por eso es que ahora es el tiempo, hermano. Para que un día delante de Dios no huyamos avergonzados. Dígame, lo que tú hiciste en la tierra por mí nos sirvió, nos es aprobado, consumado, hermano. Así que pongámonos de pie y oremos. Termina la lección. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está bien? Señor, te damos gracias y ayúdanos, Señor, a tener un corazón que te agrade a ti, Señor, y que lleve gloria a tu nombre. Te damos gracias por tu palabra y gracias por la vida de grandes hombres de Dios que nos han dejado de ejemplo. En Cristo Jesús, ayúdanos a seguir tus pisadas. Amén.